Francesca, ¿nos avisas en qué momento puede empezar el doctor Fermín Ruiz para poder hacer la presentación? Sí, claro. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar sobre carga mecánica en ergonomía. Tenemos presente a la señorita Doris Naula, a quien le doy el pase para que pueda presentar a nuestro expositor, el doctor Fermín. Muchísimas gracias, Francesca. Señores participantes, muy buenas tardes o muy buenas noches. Es para mí un grato honor saludarlos a nombre de la Escuela de Posgrado. Tenemos nosotros en este momento, nos acompaña la doctora Patricia Ramos y el doctor Fermín Ruiz. La doctora Patricia Ramos es la responsable académica del programa del área de educación continua, y el doctor Fermín Ruiz, un destacado profesional que nos viene acompañando en todos los programas que nosotros desarrollamos en la escuela de posgrado, en los programas de los diplomados y los programas de especialización. El doctor Fermín Ruiz es un médico especialista en medicina ocupacional y medio ambiente. Su amplia experiencia va dirigido a realizar estudios situacionales de la salud de los trabajadores, verificando sus riesgos ocupacionales, ambientales, verifica el estado financiero también de las atenciones empresariales y de las enfermedades que causan mayor pérdida de productividad dentro de la población trabajadora. Es un investigador del área, ¿sí? Y además es experto en auditorías internas como ISO 2001, 14001, OSHA y 18000. De más está decir, nuestro destacado ponente es docente de varios cursos de nuestros programas que tenemos acá. Le paso unos minutos a la doctora Patricia Ramos. De pronto quiere mencionar algún aspecto con relación al doctor Fermín Ruiz a fin de iniciar el programa. Claro, gracias Doris por pasarme en este momento la posta. De igual manera, hacemos siempre un reiterativo en el saludo desde la Escuela de Posgrado de nuestro doctor Guillermo Raffo, y es un honor para nosotros siempre contar con la presencia del doctor Fermín Ruiz, quien con su presencia realza cada uno de los eventos que organizamos para poder dar inicio en los programas distintos en los cuales él participa. Entonces, sin mayor ya preámbulo, voy a darle pase a Fermín para que él pueda continuar con lo que está programado para el día de hoy en este webinar interesantísimo sobre la temática que va a desarrollar y que guarda relación con el programa de especialización en ergonomía laboral sobre carga mecánica en ergonomía. Te damos el pase, Fermín, y quedamos absolutamente todos atentos a tus palabras. Muchísimas gracias Doris y Patricia por la invitación y la bienvenida. Muchísimas gracias a todos por su participación esta noche y sobre todo por la puntualidad también. Bueno, esto es parte de este conversatorio, es parte de lo que teníamos planeado para todo lo que involucra al curso de especialización en ergonomía laboral. A ver, permítame un momentito. Francesca, por favor, me comunica si se ve. Sí, se ve muy bien. Ok, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a los cursos de educación continua de la Universidad Norbert Wiener. Desde hace ya algún tiempo hemos tomado la decisión de contribuir con el conocimiento en salud ocupacional en las distintas ramas de la salud ocupacional a los profesionales involucrados en esta. Quizás la pandemia nos golpeó en diversos puntos de la sociedad,
pero una de las cosas que demostró la pandemia es que una empresa con un servicio de salud ocupacional bien armado, con conceptos de salud ocupacional bien definidos y con integrantes de su plana dirigente que tengan este conocimiento, hizo mucho más fácil toda la concatenación de los procesos que deberíamos de haber tenido en pos de prevenir, contener y proteger a nuestros trabajadores del COVID-19. Y esto se refleja en las tasas disminuidas que hemos tenido nosotros de mortalidad en empresas con respecto a la sociedad en su conjunto. Si bien es cierto, hay un concepto del trabajador sano que involucra que los trabajadores en realidad tienen un perfil de salud mucho mejor que aquellos que no trabajan, pero de todas maneras el tema de la pandemia golpeó bastante, pero no tanto a estas empresas que tenían todo bien constituido. Y obviamente conversando con los directivos de la universidad dimos cuenta de que una de las cosas que es sumamente importante es el conocimiento en salud ocupacional, porque en realidad la necesidad de la salud ocupacional ha avanzado mucho más que el conocimiento, y eso origina que haya una cantidad de profesionales que hoy día están trabajando en salud ocupacional, que no necesariamente son médicos o personal de salud, y que están involucrados en seguridad y salud en el trabajo, y que necesitan tener un conocimiento para poder ofrecer ese conocimiento en pos de la salud y seguridad de las personas. Hoy vamos a tocar yo me acuerdo mucho cuando em, un gerente de una empresa donde yo trabajé hace muchos años, era un argentino, se llama Sergio Nakach. Decía que si tú tienes un tema, siempre tienes que regresar a lo básico, back to basics, decía él, ¿no? Entonces, cada vez que se tenía algún tipo de contratiempo dentro de cualquier proceso empresarial de esta empresa, tendrías que regresar a lo primero, a lo básico. Entonces, pensando esto y teniendo esta oportunidad de la invitación para hablar sobre ergonomía laboral como parte del curso de especialización de ergonomía laboral, quise regresar a lo básico. Quise regresar a cuando todo el mundo llama y te dicen, oye, sí, lo que pasa es que los peligros ergonómicos, que las herramientas ergonómicas, que si sale verde, si sale morado, si sale rojo, la persona va a tener un trauma musculoesquelético. A veces como que se marean las personas y no saben o de dónde realmente comienza el asunto. Hoy vamos a intentar eh, a- resolver muchas preguntas de lo básico en ergonomía. ¿Sí? Entonces, bueno, las preguntas me las pueden hacer en cualquier momento o escribirlas en el chat. Al final de la presentación vamos a tener un tiempo para poder conversar entre todos y resolver todas las preguntas que puedan tener. Ok, bueno, conversamos. Yo soy el soy el doctor Fermín Ruiz, soy médico ocupacional de carrera. He hecho mi maestría en ergonomía laboral. Soy magíster en ergonomía laboral y tengo algún tipo de experiencia en los manejos, o sea, aterrizar todo este conocimiento en procesos que les puedan servir a las empresas. Porque muchas veces eh, lo que falta es eso, ¿no? O sea, el médico ocupacional recoge, o el personal que se encarga de seguridad y salud en el trabajo recoge em, toda la información que involucra a la seguridad y salud de los trabajadores. Y arma sus cuadros y bien bonito. Pero de ahí a desarrollar acciones para proteger, como que se entorpece demasiado. Y yo creo que eso es, es consecuencia
de una falta de conocimiento. De una falta de conocimiento en lo básico. A ver, empecemos primero por definir peligro ergonómico. Yo sé que la clase se es sobre sobrecargas mecánicas. Vamos a llegar, ¿sí? Vamos por partes. ¿Qué es un peligro ergonómico? Corresponde a aquellos peligros que están dentro de la labor, que están presentes dentro de los puestos de trabajo de las personas, que se originan cuando el trabajador interactúa con el puesto de trabajo y cuando las actividades laborales presentan movimientos, posturas o acciones. Entonces vamos a disgregar el concepto. Dice que son aquellos peligros cuando la persona interactúa con su puesto laboral. Entonces, obviamente, para que el peligro se denote como tal, la persona tiene que tener, o sea, tiene que actuar en el puesto laboral. Y obviamente este puesto laboral, cualquiera que sea este puesto laboral, va a originar que la persona realice movimientos, posturas, fuerzas o acciones que puedan originar una sobrecarga mecánica y producir daños a la salud. Entonces, aquí estamos claros. Todos los puestos tienen peligros ergonómicos, porque todos los puestos necesita que la persona para realizar su trabajo realice movimientos, tenga algún tipo de postura, realice algún tipo de fuerza o acción, y esto, si se da en una medida tal, puede originar una sobrecarga. Puede originar una sobrecarga mecánica y producir los daños. Entonces, ¿qué quiere decir? Primero, que no todos los peligros originan sobrecargas mecánicas, ¿no? Hay peligros que están dentro del puesto de trabajo, pero se controlan o se previenen de distintas formas para bajar la carga mecánica del punto del daño en el cuerpo y no produce ningún tipo de daño. ¿Cómo quisiera yo que por lo menos haya un puesto de trabajo que no lo haga? Hasta ahora, donde yo he ido a investigar, he ido a valorar, a evaluar los riesgos, en todos los puestos laborales al donde yo he estado, siempre hay un peligro ergonómico que hay que considerar porque está originando una sobrecarga mecánica. Hasta en los administrativos. Es más, el administrativo tiene una sobrecarga mecánica que a veces es muchísimo más perjudicial que aquella persona que está levantando algún tipo de carga. Ya lo vamos a ver ahora. Entonces, eso es el peligro ergonómico. Es algo que está dentro de la labor, que cuando la persona interactúa con su puesto laboral, comienza a originar movimientos, posturas y fuerzas o acciones. Movimientos, posturas, fuerzas o acciones, en las cuales esa interacción hace de que posiblemente haya una sobrecarga mecánica. Pero para hablar de sobrecarga mecánica es necesario hablar de qué es carga mecánica, ¿no? Entonces, carga mecánica es el conjunto de requerimientos físicos. Después vamos a ver, quizás con alguna de sus preguntas, si los aspectos mentales también producen algún tipo de circunstancia, lo vamos a ver. Pero primero desarrollamos esto, por favor. Que carga mecánica es el conjunto de requerimientos físicos a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de su jornada laboral. Conjunto de requerimientos físicos. Requerimientos físicos, regresando a lo que es peligros ergonómicos, son de tres tipos. Movimientos, requerimientos físicos que requiere el movimiento de una persona. Requerimientos físicos que requiere que la persona adopte una postura. Hoy día, por ejemplo, me están escuchando ustedes y la gran mayoría está adoptando una postura, que es la postura sedente. Estás sentado frente a tu tablet, no sé, a tu, eh,
a tu celular o a tu computadora, pero estás adoptando una postura, ¿ok? Esa postura, tú hoy día estás libre, no estás dentro de tu trabajo posiblemente, y esa postura es libre, tú te puedes mover y adoptar cualquier clase de postura. Pero en el trabajo posiblemente no puedas hacer eso. En el trabajo posiblemente puedas adoptar una, si Dios es grande, dos, y quizás más de dos posturas a lo largo de tu jornada laboral. Y la tercera es acciones o fuerza. Entonces, movimientos, posturas y fuerzas que forman parte de este requerimiento físico a los que el trabajador se ve sometido a lo largo de la jornada laboral para realizar las actividades. ¿Sí? O sea, para que cuando tú, para realizar las actividades laborales para lo cual estás dentro de un trabajo, tienes que, tienes que realizar estos requerimientos físicos, ¿sí? Que pueden ser movimientos, posturas o fuerzas o la combinación de cualquiera de estas tres. ¿Ok? Entonces, eso es carga mecánica. Entonces, vamos a separar las cargas dependiendo cómo las fuerzas interactúan en el cuerpo. Las cargas estructurales son el conjunto de fuerzas, deformaciones o aceleraciones aplicadas a una estructura o sus componentes. ¿Sí? La carga estructural es un conjunto de fuerzas o deformaciones que pueden aplicarse a una estructura. Puede ser una articulación, puede ser una vértebra, puede ser un conjunto músculo-tendíneo. Para los que no son personal de salud, una articulación es la unión de dos huesos en donde puede haber movimiento como no. Una vértebra está sobre la otra, generando algunos movimientos, y esos movimientos hacen que el disco entre las dos vértebras juegue, se aplaste, gire, para que la persona tenga movilidad. O una estructura músculo-tendínea es cuando hay un tema entre un músculo y su tendón. Acuérdense que los músculos no se pegan usualmente a los huesos, sino se pegan a los huesos vía tendones. Entonces es ahí donde tú no tienes una inflamación del músculo, pero sí tienes una inflamación del tendón. Entonces este conjunto de fuerzas pueden interaccionar en cualquiera de estas estructuras. Las cargas producen estrés, deformación y o desplazamiento de la estructura. El daño progresivo de la estructura secundaria a cargas repetidas se denomina fatiga. Ya vamos a ver cómo se mide la fatiga y qué es la fatiga. Entonces, acá hay un tema. Hay un conjunto de fuerzas que interaccionan con un sitio. Puede ser la vértebra lumbar 5 sacra 1, puede ser el hombro, el conjunto de los rotadores del hombro, puede ser el cuello, ¿sí? Pueden ser las muñecas, pueden ser los dedos, ¿sí? Cualquier componente estructural de nuestro cuerpo en donde este conjunto de fuerzas producen deformaciones o aceleraciones. Y obviamente producen estrés, deformación, y cuando esto se hace muy repetido, producen fatiga de la articulación. Entonces, vamos a explicar esto de más fácil, más coquito, como se dice. ¿Qué pasa? La persona ingresa al puesto de trabajo, comienza a, no sé, cortar papeles, ¿sí? Agarra la tijera y comienza a cortar papeles, ¿sí? Este cortar papeles le va a producir un movimiento repetitivo de miembros superiores. Y el cortar papeles, ¿sí? Al cortar papeles uno va a intervenir porque va a comenzar a tener movimientos, ¿no es cierto? Y estos movimientos generan que haya contracciones y relajaciones de diversos músculos con sus tendones a nivel de la mano. ¿Ok? Entonces, hay fuerzas que están interviniendo a nivel de los músculos extensores y flexores de la mano y de sus componentes tendíneos, o sea, de sus tendones. ¿Sí? Los músculos vienen hasta acá,
y por acá pasan los tendones hacia los dedos. Entonces, la posición que yo tome en mi mano para agarrar la tijera y hacer la actividad de cortar va a generar que los músculos se contraigan y se relajen para producir este movimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Eso produce estrés, ¿sí? Porque la persona no está acostumbrada a realizar este movimiento toda su vida. Cuando, un paréntesis, cuando me decían, ¿y por qué movimientos repetidos solamente de miembros superiores y no inferiores? Ah, buena pregunta. La respuesta es porque los miembros inferiores están preparados para hacer un movimiento repetitivo. Caminar es un movimiento repetitivo de miembros inferiores. Entonces, no va a entrar en estrés un componente que está preparado para hacer eso. ¿Me dejo entender? Pero la mano no. La mano no está acostumbrada o no está preparada, sobre todo para nosotros, los seres humanos, para realizar movimientos repetitivos. Es por eso que primero entra en estrés, ¿ok? La mano comienza a doler los músculos que están estirando, contrayendo. Y ese pequeño dolor, el estrés, es básicamente por una deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno hace que la producción de energía no se vaya hacia el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan? Algunos que hayan estudiado. A ver, permítame un segundo. Fatiga muscular, gracias Maricruz. Se hace fatiga muscular se va a la glucólisis con la producción de ácido láctico, una serie de cosas así. Y viene toda la cosa. Entonces, comienza el dolorcito, ¿sí? El tema es de que cesa el ejercicio, cesa el movimiento, cesa la interacción de estas fuerzas y el dolor también cesa porque la recuperación muscular es rápida. Pero eso es hoy. Mañana va a volver y pasado va a volver. De tal manera que dependiendo las estructuras y las condiciones, algún día la persona va a entrar en fatiga, en donde el dolor ya es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor y el movimiento hace que se incremente demasiado y la persona no pueda soportarlo. La persona entró en fatiga, pues primero entró en estrés, después entró en fatiga, y esa fatiga, ¿qué quiere decir? Que esa persona ya comenzó a tener un trastorno músculo-esquelético. ¿Por qué? Por cortar. ¿Por qué? Por ese movimiento repetitivo de los miembros superiores. Yo no he hecho ninguna medición, ¿no? No he hecho OCRA, que sí, que el OCRA checklist, el OCRA, no. Lo único que he hecho es observar y decir, eso va a causarte algún tipo de daño, ¿sí? Entonces, en el tiempo, eso va a causar el daño. ¿Por qué? Porque la persona ha comenzado a quejarse de qué, de fatiga. Le duele, le comienza a doler. Obviamente, con el tiempo va a haber, el músculo se va a acostumbrar y llegar a la fatiga va a ser mucho más largo, pero en algún momento va a llegar a la fatiga y cuando la fatiga comienza a ser crónica, ahí comienza la situación del trastorno musculoesquelético. No solamente hay una situación de movimiento dinámico, sino también puede ser estático como lo dice la diapositiva. Entonces vamos a ver cuáles podrían ser estas cargas estáticas y estas cargas dinámicas en los siguientes slides. Esto estaba acá. Sí, en carga estructural. La cuestión es simple, ¿no? La cuestión es simple. Cuando nosotros vamos a levantar 45 libras, y disculpen la figura en inglés, pero levantamos 45 libras, ¿ok? Pero no lo levantamos de igual forma, de la misma forma. Esta persona la levanta con un momento, por así decirlo, con una distancia entre el eje del cuerpo y el eje de la carga, que se llama LP, mucho menor. De tal manera
que la persona pesa 50 libras, 50 libras no debe estar pesando la señora, pero el momento pesa 50 libras, y la flexión resultante por física, en el momento del torque, sale 609 libras. ¿Por qué? Porque la LP es muy corta. Esta persona, por ejemplo, se está inclinando hacia adelante. Está levantando las mismas 45 libras. La normal sigue siendo las 50 libras, pero el momento, o sea, la fuerza resultante, ¿en dónde? En el punto del torque, que es la columna vertebral, ya es 1220 libras. No, pero a mí me enseñaron que se tiene que recoger con las rodillas flexionadas. Está flexionando las rodillas. El momento, la distancia es menor que esta de acá, pero aún así sigue teniendo un torque mucho mayor que el normal. El momento de la flexión es 980 libras. Entonces, y esto es como lo que uno debería hacer, ¿no? Muchas veces te dicen, lo que tú tienes que hacer es levantar con las piernas dobladas, ¿no? Con la espalda recta. Y no necesariamente es lo más indicado. Cuando uno comienza a verificar y generar a las herramientas ergonómicas, te vas a dar cuenta que lo que tú creías de cómo se recogía una carga es distinto a la realidad. Raúl Sarmiento me dice, si comparamos la técnica stoop con la squat, la comparación sería mayor. Entonces en squat, gracias por su respuesta. La verdad, no entiendo la técnica stoop o squat. Discúlpame. Si me podrías explicar, te lo agradecería. Ok, entonces, esto se da. ¿Y esto se da por qué? Porque hay fuerzas externas. Por ejemplo, la fuerza de compresión. La aplicación de fuerzas de empuje sobre distintos puntos de un objeto sin rotación asociada, que tiende a reducir su tamaño en una o más direcciones. Compresión. Una fuerza de arriba, otra fuerza de abajo, comprimen el punto del cuerpo a los cuales están interviniendo estas fuerzas. Entonces, las fuerzas actúan en forma perpendicular a la superficie del objeto. ¿Cuál podría ser el objeto? Una articulación, una vértebra, un músculo o sus tendones. Tensión o tracción es la aplicación de fuerzas de distracción sobre distintos puntos de un objeto sin rotación asociada que tiende a aumentar el tamaño del objeto en una o más direcciones. Las fuerzas actúan de forma perpendicular. Si la compresión era disminuir el tamaño del objeto, las fuerzas de tracción o tensión aumentan el tamaño del objeto. No significa que sean una buena y la otra mala. Dependiendo en dónde se actúa, las dos pueden ser malas o las dos pueden ser buenas. Flexión es la aplicación de la fuerza sobre un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular al eje longitudinal. Estas fuerzas producen compresión del lado cóncavo y tensión del lado convexo. Ahorita se lo explico. Y las otras pueden ser corte y cizallamiento y torsión. El corte es la aplicación de fuerzas que actúan en forma paralela y tangencial, ¿sí? Dos fuerzas que actúen de esta manera. Y la torsión, obviamente, es un momento de fuerza en esta situación. Perdón. Así es, entonces. Fuerzas de tracción, ¿sí? Donde alargan el objeto en estudio. Fuerzas de compresión, ¿sí? Las dos son para, las dos intervienen para comprimir el tipo. Flexión, esto es lo que les decía, son fuerzas paralelas que acortan el lado cóncavo y alargan el lado convexo.
Torsión son fuerzas rotativas que van a tratar de torcer la estructura, y cortante son dos fuerzas paralelas que actúan en direcciones opuestas y que originan este cizallamiento o pérdida de la estructura a la cual se está interviniendo dentro del cuerpo. Entonces, cualquiera de estos pueden ser tipos de esfuerzo, pero va a depender mucho de cómo esté el organismo y de cómo se esté desarrollando la estructura dentro del cuerpo para que cualquiera de estas fuerzas comiencen a generar una carga. Y si la fuerza es superior a lo que este punto en el organismo puede soportar, a eso se llama una sobrecarga mecánica. ¿Me deja entender? Sí. Entonces, las sobrecargas mecánicas van a depender de muchas cosas. Las sobrecargas mecánicas primero van a depender de los tipos, de la presencia de los tipos de esfuerzo, ¿sí? Y de la magnitud de ese tipo de esfuerzo en relación a el punto del organismo a los cuales están atacando. Obviamente, nosotros tenemos puntos en el organismo que están preparados para realizar este tipo de esfuerzos. La columna vertebral, la parte baja de la columna vertebral, que es las vértebras lumbares, ¿sí? Están preparadas para tener esfuerzos de tracción, de compresión, ¿sí? Pero no para poder, para poder hacer un esfuerzo de torsión, por ejemplo. Una de las cosas que desgasta totalmente al disco intervertebral de nuestra columna es movimientos de torsión. Por ende, cuando nosotros desarrollamos una herramienta para medir el riesgo de levantar masas, de levantar pesos, una de las condiciones, ¿no?, que agrava totalmente el levantamiento manual de cargas es cuando uno levanta la carga y rota sobre su eje. ¿Por qué? Porque el esfuerzo de rotación o de torsión dentro de los discos intervertebrales, ¿ya?, es totalmente dañino. ¿Vale? Yo puedo levantar como la señora 45 libras y mi columna vertebral, lumbar, mis discos intervertebrales, todo el manejo de soporte del torque puede soportar hasta 1.250 kilos. O sea, más o menos unos 2.500 libras, ¿sí?, de compresión. Porque cuando yo cuando yo levanto una carga, el torque en mi columna vertebral es de compresión. O sea, una vértebra se va a juntar con la otra vértebra. Pueden soportar 2.500 libras, 1.250 kilos. ¿Sí? Pero si imagínense que yo estoy levantando una masa, cualquiera que sea esta, ¿ya? Y mi vértebras se están juntando, están haciendo compresión, pueden soportar hasta 1.250 kilos de torque. O sea, yo puedo levantar hasta 25 kilos más o menos. ¿Ok? Pero al momento de girar, giro y hago torcer mi disco intervertebral, solamente con torcer el disco intervertebral, ya eso es completamente dañino. Yo puedo levantar un montón de pesos, pero no puedo girar, porque el giro no está preparado nuestro disco intervertebral. Por ende, cada vez que se levantan los pesos, tú puedes mejorar una serie de cosas, pero lo primero que tienes que mejorar es que la persona no rote. Y si va a rotar, tiene que moverse todo, con todo y los pies.
de tal manera que no haya asimetría, así se llama, asimetría entre la cadera escapular con la cadera, del ilíaco. ¿Ok? Entonces, estas son las fuerzas de compresión, estas son las fuerzas de los esfuerzos que uno hace. Pero va a depender mucho de qué tanto se le agrega a estos esfuerzos para que resulte dañino o no. Por ejemplo, cuando hablamos de manipulación manual de cargas, ¿m? Todo el mundo dice que el límite de la manipulación manual de cargas es 25 kilos. ¿Ok? Y que se ha demostrado que 25 kilos es el límite de manipulación manual de cargas. Eso sí es cierto, pero depende de qué. De que esas 25 kilos se levanten de una manera adecuada. ¿Cómo que adecuada? Sí, pues, o sea, los 25 kilos se pueden levantar sin ningún problema, siempre y cuando se levanten de manera adecuada. Entonces, ¿cuál es la manera adecuada? Las distancias verticales y horizontales en el cuerpo. La masa o lo que tú quieras levantar tiene que estar extremadamente pegado en el cuerpo, de tal manera que su punto de gravedad, con tu punto de gravedad se separen 63 centímetros, ¿sí? Que la altura a donde tú vas a traccionar esté a 1 metro y que no haya diferencia entre donde tú vas a agarrar la masa y transportarla y dejarla, que no hayan giros, ¿no? sobre el eje del trabajador, que esta masa tenga asas o que el agarre sea suficiente como para no tener esfuerzos para agarrar, que la temperatura del donde está el puesto de trabajo esté entre 18 y 24 grados, con una humedad del 60%, que el piso no tenga elementos de fricción más allá del 2%, que no haya una pendiente inclinada más allá del 7%. O sea, todas esas condiciones tienen que haber para que yo levante 25 kilos sin ningún problema. El gran tema es que, y tiene que ser un levantamiento frontal y con las 2 manos. Y eso lo saben todas aquellas personas que por algún momento han visto, por ejemplo, la ecuación Naius, que lo hizo el doctor Towers. En la ecuación Naius tú agarras y miras y dices, ok, para que sea 25 y que no hayan problemas, todos las demás condiciones tienen que ser 1, porque todas se multiplican. Entonces tú pones 25 y todas las otras condiciones, altura, distancias, recorrido, agarre, asimetría, todas esas tienen que figurar como 1. Y para que figuren como 1 y que el producto sea 25, tienen que tener todas esas condiciones. Por ende, cuando tú pones una ley que dice que para los estibadores el peso del saco tiene que ser 25 kilos, ahí estás yendo contra la ley ergonómica, contra el conocimiento ergonómico. Porque lo que tú tendrías que decir es 25 kilos en condiciones ideales, que no se dan, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú trabajas y tú dices, oye, no necesariamente se están cumpliendo todas estas cosas, entonces ya no son 25 kilos. Ya no son 12.5 kilos para las mujeres, 40 kilos para las personas entrenadas, sino es básicamente lo que pueda cargar en las condiciones que te da la fórmula misma, para no tener una sobrecarga mecánica. Lo que decía la doctora, ¿qué es fatiga física? La fatiga físico-muscular es la disminución de la capacidad física del individuo debido bien a una tensión excesiva del conjunto del organismo o bien a un esfuerzo excesivo del sistema psicomotor o musculoesquelético. Es lo que nosotros decíamos al momento de cortar. Corta y llega a la fatiga.
llega a tener bioquímicamente producción de ácido láctico y demás cosas, pero llega a doler, ¿sí? Y usualmente los trabajadores se comportan de una manera que no me van a dejar mentir. Un trabajador entra a un trabajo, interacciona con el trabajo, al principio le va a doler todo, ¿sí? Porque no está acostumbrado, y todo el mundo le dice, no te preocupes, ya te vas a acostumbrar. Más o menos le sigue doliendo hasta la semana, semana y media, donde la persona comienza a desarrollar cierta clase eh, mm, de, de cambios en su fisiología que le permiten comenzar a trabajar así. Pero, claro, es la adaptación, lo que dice Patricia. Y se adapta, ¿ok? Ahora, que se adapte no significa que no hay riesgos, porque si los riesgos son excesivos y hay sobrecarga, esta adaptación, ¿sí?, va a comenzar a una desadaptación posterior y la fatiga misma, ¿ok? Entonces, cuando la carga física, como dicen ahí, la carga física de trabajo supera la capacidad del individuo, se llega a un estado de fatiga muscular, que se mantiene como una sensación desagradable de cansancio o malestar acompañado por una disminución del rendimiento. ¿Ya? Una situación de cansancio en sí, y que no es la primera parte de acostumbramiento o adaptación al trabajo, sino es ya va después de esa parte donde el trabajo ya se hace mucho más exigente, y en donde tú, a pesar de que ya te adaptaste, no puedes, eh, la carga del trabajo es mucho mayor a esa adaptación que tú estás generando. Imaginémonos que tú estás en Lima, ¿ok? Te hacen tu examen médico, tú puedes trabajar. Sí, perfecto. Te suben a 3.600 metros, ¿ok? Al principio te va a chocar la altura, no vas a tener la misma disposición de oxígeno a nivel del cuerpo, y eso hace de que tu productividad baje un poco. Pero te llegas a acomodar a la altura, no es aclimatarse, te llegas a acomodar a la altura, y eso demora más o menos unos 6 a 10 días. Te llegas a acomodar a la altura y comienza tu trabajo. Ya estás acomodado, ya no te pega el soroche, ¿ok? Entonces comienzas tú a tu trabajo. Pero si tu trabajo tiene una carga mucho mayor que tu capacidad para desarrollarla, automáticamente esa parte del cuerpo que tú generas este trabajo va a comenzar a tener fatiga física. Y usualmente esa fatiga física es resultante no solamente de ti o a ti, sino a todos los demás, ¿no? Entonces, ¿qué hace el trabajador? El trabajador se calla y no dice nada. No dice que le duele. Primero, porque quiere conservar su trabajo. Y segundo, porque quiere, o sea, no quiere ser al que lo separan, al chico débil de toda la cuadra, ¿no? Entonces se sobreexige, comienza a tomar medicamentos para que le pase el dolor, ¿sí? Comienza a vendarse y comienza a hacer una serie de cosas, y cuando ya no pueda ni siquiera levantar la herramienta, va donde el médico, y los médicos ocupacionales me van a dar la razón. Encuentran a una persona con una tendinitis, una bursitis, congelamientos de articulaciones, muy avanzado en el daño, de tal forma que para tratar y regresarlo al trabajo te cuesta demasiado. Para eso está la ergonomía, ¿no? La ergonomía se supone que uno debería haber estudiado todos los peligros ergonómicos de la población, y tratar de variar o de hacer algo para que no se llegue a esta fatiga física de los trabajadores. Pero muchas veces nosotros no podemos ser tan preventivos y necesitamos ser un poco reactivos, ¿no?
¿Qué significa esto? O sea, se nos pasa el punto, o sea, del punto de vista de la prevención, se nos pasa y después agarramos y tratamos de, una vez que ya se produjo el daño, ir hacia atrás. Y eso es lo reactivo. Scarlett Garibay dice, doctor Fermín, algunos trabajadores se fajan debajo del uniforme desde el punto de vista recomendable. Las fajas, hay dos tipos de faja, ¿ya? Una faja que es una faja, ¿cómo te digo esto? Es una faja que le produce que no le produce, o sea, perdón, que es una faja que al momento de colocársela, la persona no puede mover la parte baja de su espalda. ¿Por qué? Porque hay unos fierros, ¿sí? Hay unos fierros longitudinales que no le permite mover esa parte. Y obviamente, si está muy pegada hacia la espalda, va a hacer de que las vértebras no se muevan. Esa faja es una faja ortopédica. La llamamos ortopédica porque la usan los traumatólogos ortopédicos para generar algún tipo de ayuda a una persona que haya tenido ya un problema lumbar, ¿no? Esas son las fajas adecuadas. ¿Por qué? Porque existen otras fajas que son elásticos que uno se pone, ¿ya? Y no le provee a la estructura lumbar una protección, porque no tiene ninguna. Mal llamada faja ergonómica, ¿ok? Entonces, si la faja en sí, para responderte, si la faja no tiene un soporte rígido en la parte de la espalda, no sirve para nada. No sirve para nada. Es más, o sea, el conocido estudio de la NIOS hace, creo que en el 92 hicieron ese estudio, en donde le pusieron fajas a uno y no fajas al otro, y comenzaron a tener mayor cantidad de problemas severos en los que usaran faja. Y eso es básicamente porque el uso de la faja confiere una seguridad falsa y la persona comienza a hacer su trabajo. Yo he visto, una vez trajeron una lavadora aquí a la casa, la lavadora pesa 165 kilos y lo levantaron entre dos personas. Y yo sacando mi cuenta, ay, decía, pobrecitos, o sea, estaban ya no es en rojo, sino en grosella, en ese rojo duro, duro, tirando para vino tinto, porque el máximo para levantar de esa forma eran alrededor de 35 kilos cada uno, ¿no? Porque no es un levantamiento frontal, sino es un levantamiento trasero, que también se produce, y que también hay riesgos para eso. Entonces, más o menos 35 cada uno, y la lavadora pesaba 165 kilos. Entonces, no sirve de nada. Esas personas van a tener problemas lumbares en 2 o 3 años, si no es que ya lo tienen. ¿Mm? A ver, vamos a ver, doctor, buenas noches. En gestantes, ¿desde qué mes haría la reubicación? Es buena pregunta. Es una buena, dependiendo la carga laboral. Pero yo te digo que, y yo o sea, esto lo del COVID me ha tirado un par de cachetadas con respecto a las gestantes. Yo te diría que no nos juguemos con las gestantes. Desde que el momento en ese momento te enteras de que está gestando y la persona realiza labores que en ergonomía son riesgosos, es mejor sacar. Porque en realidad, primero que no se ha estudiado, no ha habido un estudio grande en situaciones de riesgo en gestantes, porque no se puede hacer. Date cuenta, o sea, no hay forma de hacerlo. Las gestantes aumentan la cantidad de viscosidad y de líquidos en las articulaciones, por ende, están más propensas a desarrollar un esguince, por ejemplo. Es por eso que las gestantes se paran doblando los pies, ¿no? Se paran cayendo. Entonces, si vas a tener una persona con riesgos con peligros ergonómicos, eh, primero que no deberían haber estos riesgos ergonómicos, pero si los hubiera, no deberías tener. Y como te digo, la ergonomía, la pandemia
yo protegía a las gestantes aun cuando la ley no te decía nada. Y hace 2 semanas, hace 2 meses salió un escrito diciendo que aquellas personas que habían tenido sus niños con enfermedad, tenían el 20% más de posibilidades que tengan un problema neuronal, un problema nervioso dentro de estos niños. A ver, ingeniero, gracias. Buenas noches. Una consulta. Los estudios ocupacionales de ergonomía del Revit Rula, ¿cuál puede ser la diferencia? A ver, el Revit Rula, los dos están hechos para determinar postura, en realidad. Rula está más enfocado a el tren superior, porque es Rula, es upper limb, o sea, extremidades superiores. Y el Reva es básicamente para todo lo demás, ¿no? A ver, yo te digo que son muy buenas herramientas. Tienen algunas cositas, pero sí son muy buenas herramientas para determinar postura. Ambas se pueden utilizar. Lo único malo de ambas es de que si tú tienes un índice muy alto en una sola parte del cuerpo, al momento de juntar en el riesgo hacia el centro, se diluye y que pueda salir normal, pueda salir el riesgo normal a pesar de que tú tienes en una estructura, tienes un riesgo alto. Esa es la única cosita que no me agrada del Ruler Reva, pero para mí son dos muy buenas herramientas. Leonel dice, doctor, buenas noches. ¿El lumbago se puede considerar como accidente o enfermedad ocupacional? Sí. Si es que concurren las características para que tú la puedas hacer. Un accidente, un lumbago por accidente es mucho más común que la enfermedad y es básicamente tú levantas un peso y automáticamente hay un movimiento vertebral y los músculos se tensan, te produce el dolor y eso es considerado un accidente. La enfermedad ocupacional es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque los riesgos ergonómicos no solamente están presentes en tu labor, sino también pueden estar extralaboralmente. Por ende, hay un tema ahí. El rosa, mira que hay una tesis en ergonomía de la doctora, ay, se me fue, Karina, te lo puedo decir después, Lynn, ya, que evalúa la diferencia entre el rosa y el Rula Reva. El rosa también es muy bonito. A mí me gusta porque no solamente se mete con la posición, sino con la disposición en tu escritorio, por ejemplo, ¿no? Es una nueva herramienta, no está muy divulgada el método rosa, pero si tú buscas método rosa en el repositorio de la Universidad Científica del Sur, ahí vas a encontrar una tesis de la doctora Karina, se me fue. Son dos doctoras que hicieron un muy buen trabajo comparando Rula Reva y Rosa. No determinaron que haya una diferencia, por ende, Rosa también podrías ubicarla como un muy buen herramienta de estudio para determinar postura. ¿Okay? Vamos avanzando. Y como lo que decía, ¿no? En la evaluación de la carga física hay diversos métodos, pero ninguno lo hace, porque la estimación del metabolismo en forma indirecta, valoración del consumo de oxígeno o estimación de la frecuencia cardíaca debería ser un punto dentro del comienzo de de los trabajadores en su labor. O sea, para determinar qué tanta es la carga física que tú le estás poniendo a un trabajador, este trabajador debe comenzar a laborar y tú hacerle estas evaluaciones. De tal manera de que si el trabajador
comienza a tener algún tipo de problema y demostrar que comienza a tener una situación de carga física excesiva y fatiga, entonces esta persona de todas maneras no está preparado para ese trabajo. Como te digo, al principio comenzamos con regresar a lo básico y esto se ha perdido en la nebulosa, se ha perdido en el tiempo, porque nosotros nos vamos de frente a evaluar una herramienta ergonómica, cualquiera de estas, Rula, Reva, Rosa, Okra, movimiento manual de cargas de la ISO, las ISO, TACO, y una serie de herramientas ergonómicas. Algunas ya desaparecieron. LEST, ¿cuántas más? Bueno, hay una serie de herramientas ergonómicas y nos vamos de frente, sin evaluar lo que realmente podría interesar y podría ser mucho más directo antes de determinar si es que se pueden hacer. O sea, la herramienta ergonómica lo que te va a decir es en dónde va a ocurrir una sobrecarga física y fatiga. ¿En qué puesto? ¿En qué actividad? ¿De qué puesto va a ocurrir? Pero no necesariamente, y como ustedes ya se han dado cuenta, no necesariamente ese peligro va a afectar por igual a todos, sino que aquella persona donde esa carga física de ese peligro ergonómico sea mucho mayor a la capacidad de ese trabajador. Y esa evaluación sí es una evaluación médica. Entonces, podríamos comenzar a tener ese tipo de evaluaciones antes de decir, oye, ¿sabes qué? Este peligro es malo o este peligro es bueno. ¿Ok? ¿Qué podemos hacer como medidas preventivas? Mejorar los métodos y medios del trabajo. Disminuir el trabajo manual mediante mecanización. Los sindicatos están en contra de esto porque cada vez que uno mecaniza un puesto de trabajo, se despide gente. Automatización, buen diseño de las herramientas, que esto es un muy buena parte de la ergonomía y que casi nadie lo hace, ¿no? O sea, una herramienta que puede ser ergonómica con un muy buen diseño, ¿no? Eh, eh, y los ejemplos son muchísimos. Por ejemplo, para techar un edificio, uno pone pues maderas, uno pone una malla de metal y estas mallas de metal, los fierros están unidos con un alambre a la cual esta persona tenía que agacharse y con una herramienta que parece un garfio, entortolaba, ¿sí? Agachado, entortolaba. Hicimos la medición y sí, pues salía hasta las patas, porque el hombre estaba agachado, estaba en cuclillas y hacia adelante. Lo mandamos a un ingeniero, porque los ingenieros son los mejores para hacer esto. Un ingeniero determinó cómo se podría hacer y ahora la herramienta mide 1.2 metros. La persona ya no se agacha, sino parado, agarra el alambre y lo entortola de la misma manera, pero sin ponerse de cuclillas ni agacharse. ¿Qué cambió? La herramienta. Cortador de paltas. En todo el norte se cosechan paltas. ¿Sí? Eran unos palos grandes. Vimos que el palo era inadecuado por el peso del palo. Lo cambiamos por un tubo de aluminio con el mismo garfio, con el mismo corte, y ahora las personas no tienen ningún problema. Las avícolas, yo trabajaba en una avícola donde hice mi tesis en ergonomía. Disminuimos el peso del saco del alimento con el cual los trabajadores laboran y mejoramos en 22% el ausentismo de ese punto de vista. Solamente con ver. O sea, cuando tú comienzas a ver, te vuelves el ergónomo te vuelves un ergónomo, porque solamente ves y puedes desarrollar ese tipo de medidas preventivas que puedan detener que se te enseñe en el curso, en la última parte. Puede ver reparto del tiempo de trabajo, las pausas ¿cómo es? Pausas activas,
que muchas veces esas pausas activas generan lesiones en trabajadores y que obviamente pues no deberían ser. Respetar los límites de peso manipulado y utilizar unas técnicas adecuadas de carga. Estos límites están definidos en las normas como el decreto 48 en Europa, por ejemplo, ¿sí? Que están definidos los límites ergonómicos. Acá no. Acá hay una especie de resolución ministerial 375 en donde te dicen algo, pero al final no te dicen nada sobre límites de riesgos ergonómicos. En España hay un Real Decreto y lo pueden ver como el Real Decreto del 487 del año 97, que es del 14 de abril del año 97, donde te dan los límites definidos normativamente. ¿Ok? Evitar movimientos repetitivos, mejorar las posturas, evitando posturas desfavorables, mejorar condiciones de trabajo, evitar un ambiente caluroso, puesto que facilita la aparición de fatiga, establecer medidas organizativas como puede ser la rotación de puestos, alternar tareas pesadas como en otras ligeras. Y acá no está puesto, pero sí deberíamos de tener mucha consideración en el clima laboral. ¿El clima laboral favorece la aparición de trastornos musculoesqueléticos? Sí, se ha probado en todo sitio. ¿Cuál es la condición? Hay muchas teorías, ¿no? Cuando falla el clima laboral, como que la persona entra en un desgano en el trabajo. Y este desgano en el trabajo hace de que se despreocupe de las medidas preventivas. Eso podría ser. ¿Ok? Listo. Eso fue todo. A ver, las preguntas. Doctor, buenas noches. Las pausas activas se deben realizar antes, durante o la salida de la jornada laboral. A ver, las pausas activas va a depender de cuál es el trabajo que se tiene que hacer, ¿no? Si es un trabajo físico importante, o sea, donde hay mucha carga física, la primera pausa activa tiene que ser antes del trabajo. ¿Sí? Los japoneses lo llaman, en japonés lo llaman calentamiento. Entonces todo el mundo comienza a hacer ejercicio aeróbico para calentar todas las articulaciones. Y sobre todo las articulaciones que van a ser presa de los movimientos, de las tensiones, de los esfuerzos en el trabajo. ¿Ok? Una vez que has hecho eso, te vas a trabajar y de ahí, dependiendo la carga laboral, las pausas activas pueden ser cada 50 minutos, cada 60 más 50, 110 minutos. Pero no deben de pasar las 2 horas sin que la persona tenga algún tipo de relajamiento, de estiramiento, de pausa para descansar de ese trabajo. Ahora, cuando se cuentan en el tiempo una situación de 8 horas, ya sin pausa para comer, tú estás diciendo, oye, pero ¿qué? Son 40 minutos de que la gente no va a hacer nada. Sí, pues son 40 minutos de lo que la gente no va a hacer nada. Pero obviamente esas situaciones se van a dar para producir un relajamiento, una oxigenación de la articulación, oxigenación muscular del paquete musculoesquelético, y lo que va a determinar es que esta persona no vaya a la fatiga crónica y el trastorno musculoesquelético. Movimiento repetitivo del hombro. Por eso, o sea, si la persona está en movimiento a cada rato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es no mover los hombros por 10 minutos. O sea, no es las pausas activas. Yo, conversando con algunos maestros de ergonomía, yo les decía, no deberían de llamarse pausas activas, deberían llamarse pausas efectivas. Porque va a depender esa pausa, va a depender de qué es lo que hace la persona. Si la persona se está moviendo, está generando movimiento muscular, la pausa no puede ser pues más movimiento. La pausa tiene que ser quietud, descanso, quizás estiramientos, estiramiento de la masa muscular que más ha sido afectada, pero ahí quedó. Y los 10 minutos tiene que estar quieto. Si la persona está en una postura quieta, ¿ok?
Si la persona está en una postura quieta, ahí es donde se generan los movimientos. Movimiento para aquí, movimiento para allá, estiramientos y ese tipo de cosas. Por ende, las pausas activas son buenas, sí, son buenas. ¿Ya? Van a evitar eh, trastorno musculoesquelético a la larga, sí, está comprobado. Pero se tiene que hacer con conocimiento. Scarlett dice, estimado, en la empresa donde yo soy médico ocupacional, tengo un puesto de trabajo que involucra movimientos repetitivos de flexión y rotación de la columna. Evidentemente todas las personas renuncian al mes de laboral, se ha puesto el puesto y además se ha evaluado el puesto y además el movimiento de faja de las máquinas es muy bajo. No es posible hacer que la máquina sea más alta. Se ha propuesto colocar una banca, después considerar que eso ayudaría a la columna, tomando en cuenta que una banca no tiene un espaldar. Entiendo que las personas están paradas. Si no es así, si están paradas y lo que tienen que hacer es moverse hacia adelante, agarrar las cosas y rotar la columna, estamos mal. Porque, o sea, no hay manera de decirte, no, bájale el peso, no hay manera de decirte, bájale el peso, bájale la frecuencia. No, ahí la situación es que no pueden inclinarse ni rotar. Porque como sea, aun cuando pese 3 kilos, porque el peso mínimo es 3 kilos, aun cuando la carga pese 3 kilos y la frecuencia sea mínima, el hecho de flexionar y rotar hace que el riesgo sea alto. De cajón. O sea, yo no te voy a, no te voy a, no voy a hacer gastar a la empresa con un informe ergonómico, porque ya sé que está alto. Está alto. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer? O sea, todo lo que se puede hacer para disminuir la flexión y la rotación. Ahí es cuestión de ver, ¿no? De ver el puesto de trabajo para tratar de imaginarse qué es lo que se podría hacer. Pero, Scarlett, lo que te digo es así, o sea, si hay flexión y rotación de la columna, acuérdate que la columna está preparada para compresión y estiramiento. Para compresión y estiramiento, pero no para flexión y rotación, y sobre todo rotación. No hay forma. Estas personas automáticamente van a tener problemas en la columna. Leonel dice, doctor, en muchas empresas siempre hacen mención del clima laboral, pero en muchos casos el mismo jefe se olvida del clima laboral y alteran el clima laboral, con sus malas actitudes y de forma de expresar a sus trabajadores. Leonel, es de todo, de todos los días en muchas empresas, y no solamente en el Perú. Hay una cantidad de empresas que el número de la productividad es lo único importante. Yo he trabajado en empresas diferentes, por eso te puedo decir que el clima laboral es una arma estratégica para el desarrollo de la productividad de esa empresa. Yo he tenido el placer de trabajar en una empresa, Great Place to Work número 1, por 2 años consecutivos, en donde el clima laboral era tal que tú ibas contento a trabajar. O sea, mucha gente se quedaba a trabajar en la oficina porque era un clima tan bueno que decías, oye, me quiero quedar acá, o sea, no quiero irme a mi casa, ¿no? Y eso hizo que, bueno, que uno compare con otras cosas, ¿no? En donde hay otro tipo de situación. En el tiempo uno no vamos a tener que darnos cuenta de que el clima laboral no solamente es una cosa para decir, sino realmente es una ventaja estratégica. Yo siempre lo digo, es una ventaja estratégica que la tengo yo y que siempre he visto cómo eso ayuda a todo. La salud mejora a la gente. O sea, gente que tú le puedes pedir una cantidad de cosas impresionantes y la gente te lo hace
porque quiere hacerlo. Porque quiere hacerlo y al final termino no agradeciendo un montón de cosas. Pero bueno, permítame hablar un ratito sobre el programa de especialización que estamos desarrollando. Es básicamente formar especialistas que lideren estrategias orientadas para asegurar las condiciones óptimas de los trabajadores. No necesariamente tienen que ser médicos. Es la persona que tenga a su cargo la salud y seguridad en el trabajo. La pandemia nos trajo muchas reglas que decía el médico ocupacional o el que haga sus veces. Yo entré en pánico cuando dije el que haga sus veces. Dije, oye, aguanta, ¿quién es el que haga sus veces del médico ocupacional? Y obviamente cuando tú vas a las auditorías, en muchos lugares, el que haga sus veces del médico ocupacional es la trabajadora social, ¿ya? Es el abogado laboralista, el jefe de recursos humanos, que por situaciones del destino está ahí, en seguridad y salud en el trabajo, y si tú no le das las armas necesarias para que él haga una buena labor, los trabajadores son los paganos. Entonces, es formar especialistas, básicamente que conozcan de riesgos ergonómicos, de trastornos musculoesqueléticos. Esta clase forma parte de este curso. Vamos a desarrollar las principales herramientas ergonómicas, pero lo que sí nos hemos enfocado nosotros es en, en que se aprende el concepto y que después con la herramienta ergonómica, con el resultado de la herramienta ergonómica sepan qué voy a hacer. Ahorita vemos. Por ejemplo, en el módulo 1 está en el reconocimiento rápido de peligros y riesgos. Es evaluación rápida de peligros y riesgos. Es una cartilla, casi todo el mundo la conoce. Y nos vamos de frente a la evaluación ergonómica de movimientos repetitivos. Vamos a desarrollar OCRA como la base de movimientos repetitivos. Hay otra herramienta que es el Joint Strength Index, que también lo vamos a desarrollar, ¿no? Y que nos gustaría que se haya un mayor tiempo para los casos teóricos y prácticos. Esto va a durar un mes, son clases cada 15 días, ¿sí? 2 fines de semana. En el módulo 2 está la evaluación ergonómica de levantamiento y transporte de cargas, ¿no? Que es la madre del cordero, es donde siempre hay grandes problemas. Vamos a desarrollar el método ISO de levantamiento manual de cargas en las 3, en la puntual, en la compleja y en la variable, porque hay un tema ahí. Vamos a ver tangencialmente la ecuación Nayos, que se pega a la puntual y que obviamente provee mucho más conocimiento de lo que debería haber. O sea, esto de los 25 kilos, por ejemplo, es básicamente viendo la fórmula. Tú dices, no hay forma que haya un trabajo donde uno pueda levantar 25 kilos. Es imposible. En el módulo 3 está la evaluación ergonómica de postura, empuje y arrastre y fuerza. Y en el módulo 4 está gestión de mejora en ergonomía, que para nosotros es el módulo más importante, porque es el módulo donde te dicen, ok, ya tienes el problema. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo podríamos generar cierta situación? Lo que está diciendo la doctora, ¿no? Tengo un problema y no sé cómo solucionarlo, porque mis trabajadores tienen que flexionar y rotar, y me dura un mes. Imagínate una idea que solucione ese problema. Se acabó la rotación, con todos y sus costos, ¿no? El costo de rotación es bastante alto y se acaba la rotación solamente aplicando ergonomía. Y es por eso que le hemos puesto mucho cariño, mucho énfasis a este módulo, para que se desarrolle todo lo que la gente puede saber y cómo podemos solucionar. Vamos a traer problemas ergonómicos de distinta clase, desde un pelador de pavos hasta una persona que limpia hoteles. Todos, o sea, ¿qué se puede hacer? Pregunta, dice, Michelle Mendoza, dice,
¿Se considera algún método para la evaluación de carga física del trabajador por métodos que estimen la carga física? ¿Se considera algún método para evaluación? Ya lo vamos a discutir en el curso. Sí hay métodos para valoración de las cargas físicas, de tal modo de que tú puedas determinar, pero ese, por ejemplo, es una evaluación médica que se puede hacer en un examen médico ocupacional. No voy a abrir el examen médico ocupacional, porque si no me voy media hora hablando del examen, pero es una evaluación médica de carga funcional, de carga física. Es cuando tú le dices al médico ocupacional en una clínica ocupacional, mi trabajador tiene problemas, o sea, su puesto de trabajo es un puesto de trabajo así, en donde hay mucha carga física a nivel de hombros. ¿Ah? No le dices, hazme una evaluación musculoesquelética. Le dices, hazme una evaluación musculoesquelética en hombros. ¿Por qué? Porque el movimiento, este de aquí, es un movimiento que le está generando un problema en los hombros. Entonces, el evaluador va a determinar, puede ser con una placa, con una ecografía, con sus manos, va a determinar si esta persona puede seguir trabajando o no, o tiene la capacidad para seguir trabajando en ese puesto laboral. Ese es un examen médico ocupacional. Teniendo en cuenta los criterios de FRIMAC, criterios de Chamuz. A ver. Me están preguntando por una serie de métodos. Nosotros tenemos estos métodos para desarrollarlos dentro del curso. Dentro del curso también si ustedes ven por conveniente, desarrollamos lo que nosotros nos están preguntando ahorita. Pero, por ejemplo, los criterios de FRIMAC o criterios de Chamou no los conozco. Van a ser 2 profesores. La parte ergonómica dura va a ser desarrollada por Eduardo Celso del Pino, que es, aparte de ser mi amigo personal, es un gran profesor en ergonomía. Es chileno y ha desarrollado planes ergonómicos en distintas partes del mundo. Y yo, que conmigo vamos a desarrollar ciertas herramientas y la última parte. Perdón. Este es Francesca, no sé si tú quieres participar en esta parte. Bueno, el inicio lo tenemos el viernes 2 de septiembre. Los horarios son el viernes de 7:30 a 10:30 de la noche y los sábados de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Estos viernes y sábados son cada 15 días. Los dos fines de semana del mes configuran un módulo. Son 4 módulos, por lo cual la duración es 4 meses. La modalidad es virtual totalmente, la inversión es 2.500, la inscripción son 200 y la matrícula son 300 soles. Hay 4 cuotas regulares de 500 soles y las cuotas por convenio, hay algunos convenios que la universidad tiene que son de 15% de descuento. Los requisitos son el DNI, pasaporte vigente, carnet de extranjería, cualquiera de estos, solicitud de admisión debidamente llenada, copia del grado o título profesional y constancia de pago del derecho de admisión. La señorita Francesca Aragón es la encargada de este curso y ella va a dar en algún momento su... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fermín? ¿Me Ahí escuchas? bien, sí, pero Perdóname, tenía problemas con el audio, discúlpame. pero tú vas a dejar tus contactos en el Sí, chat claro que sí. Voy a dejar y... mis números de Ujú. contacto. Mi nombre es Francesca Aragón, como bien mencionó Fermín. Nosotros estamos iniciando con este programa de especialización este 2 de septiembre. Deseamos poder contar con su participación. Pueden revisar la información igual que nosotros les vamos a proporcionar. Los que estén interesados igual pueden escribirme. En este momento dejando que lo puedan visualizar. Listo. ¿Alguna persona tenga alguna pregunta?
Permítame un segundito. ¿Alguna pregunta? Si tienen alguna duda, consulta referente al proceso de inscripción, la duración del programa, aprovechar también a nuestro ponente, el doctor Fermín, alguna consulta quizás académica o referente al tema que hemos tratado el día de hoy. Agradecería lo pueden escribir en el chat, nosotros vamos a leerlos gustosos para poder absolverla. Muy bien, Ok, listo. muy bien. Entonces, estimado Fermín, nosotros hemos escuchado atentamente toda tu ponencia y definitivamente nos has hecho reflexionar de la importancia de los riesgos que nosotros podemos evitar en la medida que seamos bastante responsables con el cuidado de nuestra salud. Entonces, todos los que nos encontramos en sala estamos muy complacidos por el discurso que nos has hecho llegar y hacemos extensivo. Miren, ya estamos próximos a iniciar en este programa de especialización. Hagamos extensivo también a nuestras amistades, a otros profesionales que también quisieran llevar este programa de especialización. Los contactos ya lo ha hecho llegar por el mismo chat Francesca, entonces nosotros desde la escuela de posgrado, quien les saluda, asimismo también tenemos a nuestra coordinadora Doris Naula del programa de educación continua, desde la dirección, nuestro director Guillermo Rafa Ibarra. Agradecemos por su participación en este evento y pues definitivamente muy ya entusiasmados de iniciar este hermoso programa de especialización en ergonomía. Más bien, Fermín, ¿tú quisieras dar algunas palabras finales ya, por favor, para ir cerrando el evento del día de hoy? No, muchísimas gracias. Los esperamos en el curso para resolver muchas de las preguntas que han quedado en el tintero. Muchísimas gracias, Fermín. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a todos por su participación en este webinar súper interesante, súper importante también, hoy en día sobre todo. Asimismo, quiero invitarlos a que puedan participar. He dejado todavía mis datos, están en el chat, para que simplemente le puedan dar un clic. Cualquier consulta. Nosotros, como le comentábamos, iniciamos la siguiente semana. Aún contamos con algunas vacantes, porque la semana pasada nos ampliaron vacantes, ya que este programa cuenta con alta demanda. Entonces, nosotros esperamos poder contar con ustedes en esta edición, que aún va a ser todavía 100% virtual. Aprovechemos también ello para poder seguir capacitándonos. Muy buenas noches. Claro que sí, Francesca. Entonces vamos a hacer extensivo todos los contactos que nos has proporcionado para los interesados. Queremos agradecer nuevamente su participación. Buenas noches con todos.